Buenos días, amados hermanos, nuevamente junto a ustedes, ¿verdad? Hoy, lunes 24 de enero, amados hermanos, ¿sí? Acá en la radio Ebenecer, de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay. Para los 5 continentes, amados hermanos, hablando la palabra a través de internet, ¿sí? Hablando la palabra, junto con mi hermana Blanca, ¿sí? Estamos aquí en la radio para llevar la palabra de Dios, lo que Dios ponga en nuestro corazón en esta mañana, amados hermanos, con gozo y con alegría, ¿sí? Sabiendo el Dios tan grande que tenemos, el Dios tan poderoso que tenemos, que Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege. Y todas estas cosas, hermanos, es lindo para el Hijo de Dios cada mañana cuando se levanta, ¿verdad? Ya dando gracias a Dios, gloria a Dios, ¿sí? Bendiciendo su nombre y estar caminando ya desde temprano para servir a Dios. Amados hermanos, qué lindo es levantarse en las madrugadas, qué lindo es levantarse a orar, a hablar con el Señor, ¿verdad? En las madrugadas. Hermano, uno tiene que practicar eso como un jugador de fútbol, hermanos queridos. Jugador de fútbol, cuando sale de las canchitas chicas y lo llevan para un cuadro, ¿verdad? De la A, de la B, tiene que acostumbrar a hacer prácticas, amados hermanos, y muchas veces contra su voluntad, ¿verdad? Tiene que preparar ese cuerpo, tiene que preparar el físico para correr, para mantener los 90 minutos de juego, ¿verdad? Y a veces son mucho más, son 120 minutos de juego. Sí, tiene que practicarse, hermano, tiene que practicarse, tiene que hacer un esfuerzo con su vida, ¿verdad? Para practicar por un deporte que mañana también le va a dar un dividendo, ¿sí? Y ganar unos pesos con jugar al fútbol o cualquier otro deporte, sea ciclismo, sea lo que sea. Bueno, en el camino de Dios es igual, hermano. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad? De levantarse temprano. Y ustedes saben que uno que jugó al fútbol y jugó, yo llegué a jugar a un cuadro de la B, amados hermanos, a lo primero, claro, te ibas para tu casa con los músculos todo dolorido, no era lo mismo estar haciendo gimnasia y corriendo, hermano, que estar jugando acá en los barrios. Y uno venía con el cuerpo todo dolorido, todos los músculos, te venían calambre en las piernas, al otro día tenés que ir a trabajar en la fábrica. Y después de un mes de práctica, cuando no practicabas te faltaba algo. Ya no te dolían más los músculos, ya no tenías más cansancio, sino lo que querías era practicar. Bueno, en el camino de Dios pasa exactamente lo mismo, hermano, ¿verdad? Si nosotros por un deporte vencemos nuestra carnalidad, vencemos nuestro cuerpo, amados hermanos, para hacer un deporte que nos gusta, ¿verdad? Si es el fútbol, si es el ciclismo, si es el tenis, el deporte que sea, vences tu carne. ¿Cómo no vas a vencer tu carne para arrimarte a tu Padre Celestial que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para darte la salvación? ¿Cómo no vas a practicar todos los días la oración? ¿Cómo no te vas a levantar temprano en la madrugada, que es lo que Dios nos pide, levantarnos en la madrugada? Amados hermanos, cuando nosotros vemos a Jesús pasaba orando todas las noches. Él nos deja, amados hermanos, Él nos deja un ejemplo de la oración en la noche. David también lo dice, los otros siervos también lo dicen en la palabra, amados hermanos. Entonces hay que practicar, hay que vencer el sueño, hay que vencer el cansancio, amados hermanos. Las pocas ganas de orar, tenemos que orar. Y después, hermano, después si te falta la oración, te está faltando algo en todo el día. Estás mal, te sentís mal, después que tenés esa práctica de ir a la presencia de Dios todos los días. Por eso esto, como ya te digo, como un deportista, tenés que levantarte temprano, ¿sí? Y tú mirás, sí, pero vos, Tomasino, ¿a qué hora te levantás? Yo a las 3 de la mañana, a las 3, 3:30, hoy me levanté 3:30, ¿verdad? Orando hasta el programa a las 5, para hacer el programa a las 5, orando para hacer este programa, ¿no? Y yo también me gustaba dormir,
Claro que me gustaba estar apretadito junto a mi señora y estar durmiendo en la cama junto con ella. Pero hermano, cuando uno empieza a practicar la oración y empieza a pedirle a Dios que te despierte, que te inquiete en la cama para levantarte, y le pedís la ayuda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo hace. Te inquieta, no te deja dormir, y es que Él te está llamando a la oración. Entonces tenemos, hermano, que vencer, ¿verdad?, esta carnalidad, ¿sí?, este estuche de carne donde habita nuestra alma y nuestro espíritu. Tenemos que vencer la carne. ¿Cuántas veces, hermano, nos acostamos tarde, hermano, sabiendo que Dios está pidiendo que nos levantemos a orar temprano? Tenemos que cambiar de hábito. Tenemos que cambiar, hermano, porque estamos en una guerra espiritual. Estamos en un momento de guerra, estamos en un momento final. Ayer, hermano, me llamaba un hermano de ayuno, de oración, de clamor, y me decía: amado pastor, tengo que hablar con usted. Y digo: sí, hermano, ¿qué viste? ¿Qué te mostró Dios? Dios me mostró, dice, una nube negra sobre los 5 continentes. Una nube negra. Y sé que le preguntaba al Señor: ¿qué es esa nube negra? Demonios, le dijo el Señor, demonios, que vienen a atacar las casas pastorales, que vienen a atacar a los hermanos de la iglesia. Hermanos, tenemos que estar preparados. Esto no es un juego. Dios nos está llamando a la guerra, como dice el profeta Joel, ¿sí? Despertar a los valientes. Estamos en guerra, amados hermanos. Y uno se está preparando. Uno se está preparando en ayuno, en oración, en clamor, en levantarse temprano. Sabemos que va a venir esa nube negra. Dios advierte, le muestra a nuestro hermano, ¿verdad?, para que nosotros estemos, hermanos, activos en las cosas de Dios. Que estemos fortalecidos con el poder de su fuerza. Hermano, vestido con el yelmo de la salvación, vestido con la coraza de justicia, vestido con el escudo de la fe, con la lanza en nuestra mano. Hermanos queridos, Dios nos está llamando a la guerra. Dios nos está llamando a levantarnos temprano. Hermano, yo no fui militar, mi pastor sí fue militar. Y conozco una cantidad de hermanos militares, ¿verdad? La intrusión que tenían que hacer ellos, ¿verdad?, para prepararse para la guerra, hermanos. Y la guerra puede saltar en cualquier momento, una sedición, lo que fuera. Pero ellos estaban preparados, porque tenían sus adoctrinadores que lo adoctrinaban para la guerra, amados hermanos, como hasta el día de hoy, tanto en la naval como en la marina, en la aviación como en la terrestre. Los soldados se preparan para la guerra. Cuando ves venir al enemigo, ya estás preparado. Pero si no estás preparado y te agarras sin la armadura de Dios, ¿qué vas a hacer? Pastor, ore por mí. No te alcanza con que el pastor ore por ti. Tú tienes que saber que cada uno de nosotros somos un soldado de Cristo. Seas tú, amada hermana, o seas tú, amado hermano. Somos un soldado. Y Dios nos está preparando para la guerra. No la guerra contra personas. Nosotros no tenemos guerra contra personas. La guerra nuestra es espiritual. ¿Verdad? Entonces, hermano, la iglesia debe estar preparada. Debe estar adoctrinada, amados hermanos, para la guerra. Estos últimos meses o años que nos quedan en la tierra no van a ser como los años anteriores, amados hermanos. No van a ser como los años anteriores. Van a ser tiempos difíciles, tiempos donde los demonios, ¿sí?, van a atacar con fiereza, con fiereza. ¿Estás preparado, hermano? ¿Estás preparada, hermana, para ver cara a cara un demonio?
¿Estás preparado? ¿Sabes que en estos últimos tiempos Satanás se va a manifestar, que lo vamos a ver? ¿Vamos a ver a los demonios cara a cara? Hermano, no solamente cuando una persona muere van a ver los demonios. La persona que muere sin Cristo ve los demonios en ese momento. Se le acabó el ateísmo. Se le acabó aquello que no cree en Dios en el momento de la muerte. Porque en el momento de la muerte se le presentan los demonios. Ahí ya dejan de ser ateos, pero ya es tarde. Porque la salvación es ahora mientras estamos vivos. Pero también, hermano, tenemos que estar preparados. Porque Satanás, para que nosotros pierdamos la fe, se va a hacer manifestaciones que nosotros lo veamos. Entonces, hermano, yo te pregunto a ti, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Hermanos, la palabra es muy clara, muy clara. Debemos de estar adoctrinados con la palabra, vestido con el yelmo de la salvación. Resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero si no estamos revestidos con el poder de lo alto, si no estamos buscando esa unción poderosa de Dios, como dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, Dios me ha sacado del cuerpo y hemos estado cara a cara con los demonios. ¿Te crees que esto es un juego? ¿Te crees que el Evangelio es color de rosa? No, hermana, no, hermano, no. Prepárate, prepárate, prepárate buscando de Dios. Pedir al Señor que te sacuda en la cama, que te despiertes temprano. No le des sueño a tus párpados. Escápate como a gacela del lazo del cazador, dice el Señor. El diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. El hermano, nosotros debemos entender qué tiempo estamos viviendo. Tiempos de victoria. Tiempo donde Dios nos va a usar de una manera maravillosa. Pero todos aquellos que no se quieran preparar en el momento de prepararse, se van a quedar en el camino, amados hermanos. 5 vírgenes, como predico siempre, 5 vírgenes sensatas, llenas del aceite y con una vasija de repuesto, esperando al esposo en la medianoche, no en la noche entera, sino en la medianoche. Y 5 insensatas que no estaban preparadas, no estaban preparadas. El diablo sale ferozmente en estos últimos meses para atacar al pueblo de Dios. Por eso Jesús dice, hallará fe cuando venga, hallará fe cuando venga. Debemos estar hablando la verdad, hermano. Debemos de estar trayendo vianda, ¿verdad? Pablo fue allí, hermano, a los Corintios para darle vianda y se encontró que tuvo que darle leche espiritual nuevamente. Hermano, todos nosotros somos obreros del Señor, todos nosotros somos hijos de Dios. Dios me ha puesto para hablarle a las iglesias, ¿verdad? Y Dios quiere hablarte vianda. Dios quiere que tú madures. Sí, como cuando vemos, como en este momento en mi casa, amados hermanos, los racimos de uva, ¿verdad? Vemos racimos que están madurando parejitos, pero vemos otros racimos que maduran algunas y otras están verdes todavía. Y nosotros tenemos que madurar en el camino de Dios. Saber contra quién estamos enfrentados. ¿Que está vencido? Sí, está vencido. Pero él anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y cuando nosotros vemos National Geographic, cuando nosotros vemos todas esas películas que a mí, la verdad, que me gustan, ¿sí? Cuando vemos, hermanos, las leonas, que son prácticamente las que cazan, ¿sí? Los leones cazan también, pero cuando están con mucho hambre, pero las leonas son las que cazan. La estrategia que tienen, viendo una manada, ¿verdad?, de búfalos, de lo que sea, de cebras, de lo que sea, ¿sí? Ellas se agachan allí entre el pasto,
camuflada con el mismo color del pasto, que no se ven, están quietitas mirando, ¿sí?, a la que cojea, ¿verdad?, de la manada, a la que se queda más atrás, ¿sí? Y ellos, cuando largan el zarpazo y se ponen a correr, ya tienen asegurada la presa. Bueno, Satanás es igual. Satanás te tiene estudiada a través de los demonios. Si estás orando, si estás ayunando, si estás escudriñando la palabra, si estás yendo a la iglesia, él te está jalbeando. Y él va a pegar el zarpazo. Y cuando pegue el zarpazo, el abogado no te va a poder defender. Porque él va a tener derechos legales sobre tu vida. Porque cogías porque querés. Cogías porque querés. Estás paralítica espiritualmente porque querés. O es paralítico, hermanos, también. Porque Dios te está llamando a escudriñar la palabra, a buscar de Dios. Amados hermanos. Entonces, hermano, esto es tiempo de preparación. Esto es tiempo de preparación, tiempo de estar, amados hermanos, allí en la trinchera. Amados hermanos, en la trinchera, aprendiendo, siendo adoctrinado, para cuando venga el ataque del enemigo. Hermano, tenemos que caminar hacia Canaán. Tenemos que caminar hacia Canaán. El otro día Dios me daba un mensaje sobre Gilgal. Amados hermanos, el significado de Gilgal es dar vuelta y vuelta siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar, con los mismos problemas, con las mismas luchas, y das vueltas y vueltas. Te olvidás que tenés que caminar hacia la tierra prometida. Te olvidás que tenés que caminar, ¿sí?, y derribar a Jericó, los Jericó de tu vida, los gigantes que se te van a levantar en tu vida, para luego llegar a la tierra prometida. El Señor ponía en mi corazón los otros días, hermano, en la prédica allí en Jesús prepara mi vida, ¿sí?, que mucho pueblo de Dios está en Gilgal, dando vueltas y vueltas en el mismo lugar, y no pasa para derribar los muros de Jericó, para llegar a la tierra de Canaán. Hermano, Dios da toda una estrategia, ¿sí? El desierto, ¿sí?, Betel, amados hermanos, luego Gilgal, luego, amados hermanos, Jericó y luego la tierra prometida. ¿Ustedes creen que es en vano toda la estrategia de Dios con el pueblo de Israel, que no es para nosotros hoy día? Dejemos de dar vueltas y vueltas en el mismo lugar. Salgamos del valle de la decisión, que hoy, que mañana, que pasado, y se van los meses y se van los años, y seguís siendo el mismo o la misma en el camino del Señor. Hermanos queridos, hoy es más importante un culto, una reunión de oración, que otra reunión cualquiera, de domingo cualquier día. Hoy la reunión de oración debes de amarla y de querer estar con tus hermanos, formando el cuerpo con tu hermano, ¿verdad? Donde ahí vas a ser instruida a batallar. Ese es el día principal para el Hijo de Dios, el día de la oración en tu casa de oración. El mismo nombre que Dios le dio, mi casa será llamada casa de oración. Pero los días de oración, ¿cuántos vienen a la iglesia? En la Argentina, en Brasil, en Puerto Rico, en Estados Unidos. ¿Cuántos van a orar? En Chile y en todo el resto del mundo. Y vamos a poner por último Uruguay. Ahí es la balanza de cómo está la iglesia. Uribalay, Aranda, Lavalley, Orondo, Lobosandi. Ahí es la balanza de cómo está la iglesia, si la iglesia está madura en el espíritu. Hermanos, los primeros cristianos se encerraban en las casas y oraban sin cesar. Es más importante el día de la oración que cualquier otro día.
Poné la mano en tu corazón y habla con el Señor. Dios hoy te está poniendo delante de un espejo. Venís el domingo a alabar a Dios, a escuchar el mensaje. Pero, ¿y los días de oración? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es lo que pasa contigo? Tenemos que pensarlo, hermano. Mi casa es casa de oración y puerta al cielo. Entonces, hermano, Dios te está llamando para prepararte. Porque muchos son los elegidos y pocos los escogidos. Y tú y yo tenemos que estar entre los pocos escogidos, amados hermanos. Debemos entender que la casa del Señor es casa de oración. Yo te digo así francamente, que si el día domingo, día sábado, donde vos tenés la reunión general, la cambiaras en reunión de oración, ahí te vas a dar cuenta cómo está la iglesia, cómo están las denominaciones. Esa es la balanza, hermano. Cambia los días y probá. Cambia los días de oración y hacé un culto general. Y el día domingo o el día sábado, hacelo oración. Y vas a probar realmente cómo está la iglesia donde estás pastoreando y donde yo estoy pastoreando también. Hermano, debemos de hablar la verdad. Debemos llevar al pueblo a que no pueden faltar, y más en estos últimos días, como dice ahí en Hebreo, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre. Pero algunos tienen por costumbre, ¿sí?, ir los domingos, ir los sábados, pero no estar con los hermanos y en la trinchera para batallar, orar, clamar, gemir y llorar. No, si yo me pasa cualquier cosa y llamo por teléfono, porque ahora es más fácil, ¿vieron que es más fácil el evangelio ahora? Es más práctico. Yo necesito oración, levanto el teléfono, hermano, oren por mí. Me está pasando esto y esto. Y allá el grupo de oración, clama, y vos estás de paseo, y vos estás en tu casa ahí durmiendo, no te levantás a orar. ¿Te crees que Dios no te ve? ¿Te crees que Dios no revela? Es tan fácil levantar el teléfono y discar, y ahora todos tenemos celulares. Hermano, ore por mí, por favor, ore por mí. Hermana, por favor, usted que está en la intercesión, ore por mí. Y allá los hermanos oran, doblan rodillas, lloran por tu vida. Y vos estás en la cómoda, en un sillón mirando televisión, tomando un cafecito, comiendo unas tortas fritas estos días de lluvia. Y lo demás orando por vos. ¿No te pensás que te puedes quedar así? ¿Te pensás que Dios no mira? ¿Te pensás que Dios no observa tus actitudes? Pero lo más triste, que el que está observando tus actitudes también, son los demonios. Son los demonios. Para después pegar el zarpazo sobre tu vida. Entonces, hermano, son tiempos peligrosos. Son tiempos que la iglesia debe dejar de jugar. No estamos hablando de todo porque muchos la tienen bien clara. Estamos hablando de la mayoría. De la mayoría. ¿Sí? Hermanos, que Dios nos ayude en estos tiempos finales, ¿sí?, a estar como Dios quiere. Porque el enemigo va a atacar de toda manera para debilitarte en la fe, pero te tiene que encontrar preparado. Y sabes una cosa, hermana y hermano querido que me escuchás, tal vez seas pastor, tal vez seas un misionero, tal vez seas un evangelista, tal vez seas el que barre el baño de la iglesia, limpia el baño. Tu nombre, ¿sí?, tiene que ser hablado en el infierno. Los demonios tienen que conocer quién eres tú. ¿Quién eres tú? Porque me enseña la palabra.
Allí en el libro Los Hechos, ¿sí? Dos que vieron cómo Pablo echaba fuera demonios y los discípulos echaban fuera demonios, se pusieron a echar demonios. Y los demonios le dijeron, a Pablo conozco y a Jesús conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Quiere decir que en el infierno, ¿sí? Y en el segundo cielo donde habitan los demonios, también habitan en el infierno, tienen que saber quién eres tú. Ahora también ellos saben, si tú no oras, si tú no vas a la iglesia, si tú no escudriñas las escrituras, si no ayunas, ellos también lo saben. Hermanos, si no nos fortalecemos ahora, en este tiempo que Dios nos está dando, que permitió una pandemia, ¿sí? Para que la iglesia se preparara. Se está terminando la pandemia, nos va a venir otra pandemia más, y luego va a venir otra pandemia más, y hasta que la iglesia no esté preparada. ¿No te das cuenta que es Dios trabajando con nosotros? ¿No te das cuenta que es Dios para que sus hijos se consagren? ¿No te das cuenta de eso? Y terminamos la primera pandemia en el 2020, terminamos la del 2021, y sigues sin ir a orar a la iglesia. Sigues sin consagrar tu vida. ¿Te importan más las cosas del mundo, que son enemistad para Dios, que las cosas de Dios? ¿A vos te parece que Dios te puede proteger de la pandemia cuando tú no le estás obedeciendo a Dios? Ojo, hermano, ojo, porque viene mortandad. Viene mortandad. Y hemos visto en todo el mundo la mortandad. Hermanos, pastores, una cantidad. Y no te apercibes viendo todo eso. No te apercibes como las 5 vírgenes. ¿No te das cuenta que se está llegando la medianoche? Y tú tienes que estar fortalecido o fortalecida como las 5 vírgenes. ¿No te das cuenta que ya estamos llegando a las 12 de la noche, a la medianoche? Para la venida del esposo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No tendrás que prepararte? ¿No tendrás que buscar de Dios? ¿Te crees que en la condición que tú estás, el Señor te viene a buscar? Ojo, hermano, Dios es amor. Dios es amor. Y Él llama, Él tira la red. Él tira la red. Y cuando uno tira la red en el mar significa el mundo, ¿verdad? Y cuando Dios tira la red a través del Espíritu Santo, usándonos a nosotros, como Dios le mostró a la sierva de Dios lo que era la red. Por eso hay que clamar a Dios. Dios le mostró a Mari, la sierva del Señor, lo que era la red. Y le mostró a todos los hermanos, agarrados de las manos y de los pies, formando la red. Urabalaya, la valle y orondolo bosandi. Hermanos queridos, por eso Juan 17:21, la oración de Getsemaní que Jesús largó como gotas de sangre allí en su sudor orando, dijo: Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea. Si nosotros no estamos como una red, ¿sí? Hermanos queridos, el diablo se ríe de nosotros. Por eso la unidad, amados hermanos, la unidad. El Espíritu Santo quiere usarnos a todos juntos. Y Él es el que tira la red en el mar. Y cuando tira la red en el mar, ¿sí? Que es cuando dice el Señor, ir y predicar a toda criatura, ¿sí? Ir y predicar evangelio a toda criatura, ¿verdad? Es tirar la red unidos juntos, amados hermanos. Y allí en esa red viene de toda clase de pescado. Viene de toda clase de pescado. Y luego el Señor, ¿sí? Separa los pescados, unos de otros, unos de otros. Bueno, lo mismo va a hacer Dios ahora
hermanos queridos, con aquellos que no le obedecen, con aquellos que aman más el mundo que las cosas de Dios, aquellos que le dan sueño a sus párpados y no buscan a Dios. Tenemos que tener ojo, hermano, tenemos que tener cuidado. Pero Dios hoy nos está hablando, Dios hoy nos está revelando que es tiempo de salir de esa liviandad que hay en el pueblo de Dios y buscarlo de veras, como dicen los salmos, buscarlo de veras. Hermano, esto no es un juego. Tu vida, tu alma está en peligro. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la que cojea, ¿sí? Allí es donde van los depredadores. Allí, hermano, ¿sí? Ahí. También, hermano, ellos miran a aquellas que parieron, ¿verdad? Miran la importancia de lo que hace el búfalo, la importancia de lo que hace el búfalo, la unidad del búfalo. Cuando la búfala, no sé cómo se llama, la hembra del búfalo, ¿verdad? Da cría, hermano. El búfalo la rodea, la manada rodea a aquellas que dieron cría. Entonces los depredadores no pueden entrar. Hoy en día, amados hermanos, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. ¿Sí? Los depredadores están allí para aquel que recién entra en la iglesia. Pero nosotros tenemos que ser como el búfalo. No solamente en la fuerza del búfalo, sino en la unidad. Cuando entra uno nuevo hay que rodearlo en oración, en ayuno, hasta que Cristo se forme en él. Hasta que venga el bautismo, que Dios lo sumerja en el Espíritu. Por eso el búfalo tiene muchas cosas, por eso Dios nombra el búfalo. La unidad para pelear contra los depredadores que hace el búfalo es tremendo. Hermanos queridos, y Dios nos enseña a nosotros que debemos tener la fuerza del búfalo, la estrategia del búfalo contra este león, ¿sí? Que ya está vencido, pero está como león rugiente buscando a quien devorar. Y no te olvides, que yo hice una prédica acá, no te olvides nunca que la maldición que vino sobre Satanás es la única maldición que no fue libre. Porque Dios le quitó la maldición al hombre, le quitó la maldición a la mujer y le quitó la maldición a la tierra. Dios quitó esas tres maldiciones, pero la de Satanás no se la quitó. Y le dijo, sobre el polvo de la tierra caminarás, te arrastrarás, y del polvo de la tierra comerás. Y del polvo de la tierra comerás todos los días. Ahora, una serpiente, una víbora, ¿come tierra? ¿Verdad que no? Come animales, come personas. ¿De qué estamos hechos nosotros? Del polvo de la tierra. Ahora, ¿la Biblia es para el mundo o es para los cristianos? ¿Para quién es la Biblia? ¿Para quién fue escrita la Biblia? ¿Para el mundo o para los cristianos? Fue escrita para los cristianos. Y Dios nos advierte a nosotros que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque tiene el permiso de Dios. Eso no se predica, eso no se enseña. Tiene el permiso de Dios que si nosotros caminamos fuera de la voluntad de Dios, Él puede venir sobre nuestras vidas. Él puede venir. Y muchas veces Dios lo usa para que nosotros nos consagremos. Como en el caso de Pedro. ¿No fue Satanás que lo pidió para zarandear? Si vamos al Antiguo Testamento, ¿no pidió a Job? ¿Quién era el que estaba en la mano derecha del sumo sacerdote Josué? ¿No era Satanás? Entonces, hermanos, si nosotros escudriñamos las Escrituras, ¿sí? Sabemos que para el que cree, para el que obedece la palabra, va a estar protegido.
Pero aquel que va quedando rezagado, porque él quiere, ojo, porque él quiere, hermanos, va a ser como la mujer de Lot, que los ángeles le dijeron, no mires para atrás, corre, corre, corre por tu vida. Pero ella amaba las diversiones que habían allí en Sodoma y Gomorra. Ella amaba las comidas, el disfrute, el vestimenta. Y no obedeció al ángel. Y quedó convertida en sal. Bueno, hoy Dios nos está hablando lo mismo. ¿Sí? Que tenemos que correr por nuestras vidas. Que debemos estar preparados. Que debemos estar con la unción poderosa de Dios. Y recibiréis poder. Entonces cada hermano tiene que recibir ese poder. No es solamente el pastor. No. Somos todos. Es el cuerpo de Cristo que tiene que recibir el poder de Dios. ¿Cuánto hace que no oras con lágrimas? Pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. El diablo te lleva a orar por tus hijos, por tu familia, por tu salud. Y te tiene en Gilgal, dando vueltas, en el mismo lado. En el mismo lado. Te levantás, Señor, te doy gracias por el día que me diste. Te doy gracias, Señor. Gracias porque estoy sano. Gracias, Señor, porque tenemos trabajo. Pero lo que Dios quiere que tú pidas, claro que Dios te dio todo eso y hay que darle gracias a Dios. Pero lo que Él pide que tú pides, que tú pidas, ¿sí? La llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes que Dios no te va a dar el Espíritu Santo si no se lo pedís? Porque Él es un caballero. Y todos agarramos ese pasaje, no sé las veces que lo he dicho acá. No sé las veces que lo he dicho acá. Agarramos este pasaje bíblico que es pura y exclusivamente para pedir el Espíritu Santo, para pedir comodidades para nosotros. Pedí y se os dará. Buscad y hallaréis. Y todo el que pide, recibe. Y todo el que busca, halla. ¡Jua! Y le enseñamos eso al pueblo. Entonces el pueblo pide un trabajo nuevo con mejores finanzas y pide un auto y pide esto y pide... Si la palabra dice pedí. Pero ¿por qué no lo llevan a todo lo que dice la palabra? Pedí se os dará, buscad y hallaréis. ¿Sí? Si nosotros somos malos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, si nos piden un huevo, no le damos un escorpión. Y si nos piden pan, no le daremos una piedra. Si vosotros, siendo malos, saber buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hoy la iglesia debe estar llorando, gimiendo, con amargura, pidiendo, Señor, bautízanos, Señor, danos el poder. Amados hermanos, y la iglesia hace una parte bien, no todas, no estoy hablando de todas las iglesias, pero hace una parte bien la iglesia, ¿sí? Fulano ora por Mengano porque está enfermo su hijo, fulano ora por Mengano que está pasando esto, el otro está pasando necesidades, y las reuniones de oración se hacen así. Pero el llorar y gemir todos juntos, ¿verdad? Como estaban aquellos 120, para que el Señor los revistiera con el poder. Eso no se ora, eso no se clama. Son pocas las iglesias que lo hacen. Hermanos, cuando viene el poder se atacaban los problemas. Cuando viene el poder sobre tu vida, Dios pudre todo yugo, pudre toda cadena, rompe todo el Señor bajo la unción de tu espíritu. Se te van los temores, se te va todo. Y viene la valentía de Dios para tu vida. Por eso, hermano, hoy es tiempo de guerra. Hoy es tiempo de entender y comprender el momento que estamos viviendo. El momento de visitación de Dios sobre la iglesia. Preparando a sus soldados, amados hermanos, preparando a sus soldados. Los hermanos discuten
uno ve en internet, que si el diezmo, que si esto, que si el otro. Hermano querido, dejemos de hablar cosas así y busquemos de Dios. Busquemos de Dios con desesperación. Ya lo he leído, no sé las veces que lo he leído, hermano, acá. Pero lo que Dios pone en mi corazón, lo vuelvo a repetir, aunque sea 1000 veces, no importa. Aquí está hablando Jesús. Lucas 12, 49, 50. Aquí está hablando Jesús. Y esto, hermano, antes que Jesús fuera al río Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, y luego recibe el bautismo el Espíritu Santo, que vino como paloma y se posó sobre él, y una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, desde niño, sabía que tenía que recibir el bautismo el Espíritu Santo. Jesús a los 12 años, ¿sí?, se escapó de sus padres y se fue a la sinagoga y se puso a hablar de la palabra de Dios, que todos estaban admirados. Y al tercer día se dan cuenta que no estaba con ellos el Hijo. Fíjense en las multitudes que iban allí a la sinagoga, ¿verdad? Y van a la sinagoga y encuentran a Jesús hablando allí con ellos. Jesús sabía por el Espíritu Santo lo que tenía que pedirle al Padre. Y acá lo habla muy claro Jesús. Vuelvo a repetir, Lucas 12, 49 y 50. Fuego vine a echar en la tierra, y que quiero si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Vos te pensás que Jesús, antes de ser bautizado, antes de empezar el ministerio, él no se angustiaba porque sabía que sin el poder del Padre, él no podía comenzar el ministerio? Que Satanás lo iba a derrotar, porque la lucha no era carnal sino espiritual, y solamente con el bautismo, el Espíritu Santo, él podía vencer a Satanás, él podía llegar a la unción, a la cruz del Calvario, ser masacrado, muerto, y bendecir a aquellos que lo mataban. ¿Te crees que sin la unción de Dios vas a soportar lo que se viene? Esteban, lleno de la unción de Dios, dice la palabra, ¿sí?, cuando lo mataban a pedradas, 3, 4, 5 kilos cada piedra, con aquella gente que estaba adiestrada para matar gente, le quebraban los huesos por cada pedrada, le quebrarían las mandíbulas porque le pegaban la cabeza por todos lados, y él, lleno del Espíritu Santo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. La misma palabra de Jesús. Pero cuando eligen a Esteban, eligieron 7 diáconos de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Te crees que sin el bautismo, sin la unción de Dios, podés soportar lo que se viene para este año 2022 y ante la venida de Cristo? Yo te digo, hermano, que no. Porque si Cristo, como dice acá, se angustió, ¿sí?, para recibir el bautismo, tú y yo tenemos que angustiarnos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y mira las cosas que pasan cuando tú tomas la decisión de buscar la llenura del Espíritu Santo. Dice: fuego vine a echar en la tierra, y que quiero si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensás que he venido para dar paz en la tierra? Escucha. ¿Pensás que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Hay un precio que pagar, las marcas que llevar, el desprecio.
para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero luego que recibís el Espíritu Santo, lo mismo que le pasó a Jesús, que los hermanos no creían, los medios hermanos, hijos de José y María, que no creían en Jesús, luego siguieron a Jesús. Y Santiago es el hermano de Jesús, el que escribe la carta. Pero los hermanos estaban contra él. Tremendo, hermano. Por eso, para recibir el bautismo del Espíritu Santo, tenés que estar dispuesto a pagar un precio. Porque te van a decir que estás loco, te van a decir que vivís como bicho porque estás apartado para Dios, te van a decir dinosaurio, te van a decir de todo. Pero a vos qué te importa si vos estás obedeciendo a la voz de Dios. ¿Cuánto le dirían los hermanos de Jesús a Jesús? ¿Cuántas cosas le dirían que acá no están escritas? Y la única que guardaba todo en su corazón era María. Pero los hermanos lo despreciaban. No habla la Biblia cuándo murió José. No habla. Pero Jesús era el primogénito. Tenía que trabajar, tenía que mantener a sus hermanos. ¿Cuánta discordia de los hermanos contra Jesús? Entonces, hermanos, hoy es tiempo de reflexionar. Hoy es tiempo de saber, ¿sí?, que Dios nos está llamando a prepararnos, a prepararnos. Y hay que pagar un precio para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay que pagar un precio. Tomar nuestra cruz, dejar de tanto dormir y buscar la llenura del Espíritu Santo como lo buscó Jesús. Fuego vine a echar a la tierra, y ¿qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Hermanos, preparémonos. Se acerca la medianoche. Yo creo que ya estamos cerca de las 11 de la noche. 11:30, 11:45, 11:50. Se acerca la medianoche. Pero la iglesia, que entiende, que está percibida, va a caminar sobrenaturalmente de una manera tremenda, tremenda. Así que, hermano, prepárate para ser uno de esos pocos escogidos. Y no te quedes con el otro bando de los muchos elegidos. Prepárate, hermano. Abre el corazón a Dios, porque Dios te ama y no quiere que te pierdas. Amén. Que Dios te bendiga grandemente, que la paz de Dios esté contigo, y pídele a Dios dirección. Pide al Señor que te guíe, ¿verdad? Así lo que estamos hablando viene de parte de Dios, ¿sí? Pide al Señor en oración: Señor, guíame. ¿Es cierto lo que dice el pastor Tomasino? ¿Yo tengo que apercibirme? Pregúntale al Señor. Y el Señor te ama y te va a hablar. Que Dios te bendiga y la paz de Dios contigo.